Buenas tardes amigos, los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde a oír un momento la palabra de Dios, esperando que se encuentren con bien junto a sus seres queridos. La palabra del día de hoy se encuentra en Génesis, en el capítulo 2. Vamos a leer del versículo 15 al 17. Y le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios nos bendiga esta tarde, porque es importante tratar de comprender qué es lo que Dios nos quiere decir a través de su lectura, a través de su palabra, a través de las enseñanzas que Él quiere impartir. Dios creó el huerto del Edén y todo lo que hay dentro para que el ser humano, en este caso Adán y Eva, pudieran vivir dentro de él. Y le dio una simple instrucción: que no comiesen del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Era todo lo que Dios le ordenó a Adán y a Eva. No prohibió que comieran de todos los frutos, aún ellos podían comer del árbol de la vida y no estaba prohibido. Pero sí prohibió que comieran del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Hoy por hoy el ser humano juzga lo bueno y lo malo de acuerdo a su entendimiento, conforme a la sociedad en la cual estamos viviendo, conforme a su educación, conforme a su ética, conforme a su moral. Adán y Eva desobedecieron la instrucción que Dios les dio y cayó en desobediencia. ¿Y por qué Dios prohibió comer de ese árbol? Porque Él nos quería dar una gran enseñanza a nosotros en estos tiempos. Él quería que nosotros aprendiéramos a depender de Él y que confiáramos en Él. En el centro del huerto del Edén puso dos árboles, uno el árbol de la vida y el otro el árbol de la ciencia. Y solamente prohibió comer del árbol de la ciencia. Y lo hizo para que nosotros no juzgáramos lo bueno y lo malo conforme a nuestros pensamientos, ya que nosotros nacemos insertos en una sociedad y esa sociedad está regida bajo leyes, decretos, reglamentos. Hay una corriente de costumbres y tradiciones y culturas las cuales se van mezclando de un país a otros y se van adoptando conforme a los tiempos que se van viviendo. El ser humano le llama evolución, pero han perdido el norte con respecto a lo que es bueno y malo delante de los ojos de Dios, porque ya el hombre dejó a Dios a un lado. Las leyes que hoy se dictan no están pensadas en Dios ni tampoco en la razón. Las leyes que hoy se dictan están basadas simplemente en deseos de pocas personas, pero con poder.
donde no le interesa al ser humano, solamente le interesa hacerse de ellos para adquirir poder. En el mundo abunda la maldad, la depravación, la degeneración. El ser humano en sí mismo se ha degradado, ha caído en lo más bajo que un ser humano o una persona puede caer. El ser humano es la única creación de Dios que tiene alma, que razona, que camina erguido, que piensa. Y todo lo entregó en manos de los seres humanos, toda su creación, para que enseñorease sobre toda ella. Más el ser humano han caído tan bajo en sus pensamientos, en su comportamiento, que algunos ya pretenden o quieren ser animales, o pretenden ser otras cosas de las cuales biológicamente no son aptos. Así es la sociedad en la cual estamos viviendo. Y en base a esos pensamientos se crean leyes e imponen esos pensamientos a otras personas, donde le quieren cambiar la perspectiva de realidad, y donde muchos se niegan a aceptar esas leyes, porque aún ni la propia ciencia avala esos pensamientos o esas leyes. Todo lo que toca al hombre lo contamina o lo echa a perder, porque el ser humano es imperfecto. Nacemos del pecado, se deleita en el pecado. Así somos todos los seres humanos, de una u otra manera. Y es por eso que es importante que todos nosotros podamos entender y creer en la palabra de Dios, porque solamente Dios está desde el comienzo de los tiempos. Él hizo este mundo de la nada, hizo todo lo tangible, porque en su palabra hay poder, y todo lo que sale de su boca adquiere vida y se materializa. Él dijo por su boca: sean los cielos y la tierra, y así está hecho. Y lo podemos tocar, lo podemos ver por estos ojos. Ese es el poder que Dios tiene, y el cual el ser humano desconoce y lo ignora. Lo ve como un mito, lo ve como una debilidad humana, el cual nosotros los seres humanos necesitamos dependencia, creer en algo superior. Pensamientos diabólicos, el cual tiene una mayor estima de la que Dios mismo nos ha dado a nosotros mismos. El ser humano no tiene control en nada, ni en su propia vida tiene el control. ¿Quién podrá decir el día de mañana si estamos vivos o no? ¿Quién podrá decir el día de mañana esto irá a pasar? Que Dios nos ayude y podamos comprender la importancia de la palabra de Dios. Dios desde el comienzo de los tiempos nunca prohibió que comiéramos del árbol de la vida, porque esa siempre ha sido su intención, que nosotros pudiéramos vivir eternamente y que nosotros aprendiéramos a confiar en Él. Él no quería que nosotros nos apartáramos de sus caminos, porque Él sabía que nos íbamos a desviar y íbamos a caer en lo más profundo de un abismo que quizás no tenga salida. Y por eso que en el mundo existe tanta maldad, existe tanta necesidad, existe tanta desesperación, porque el ser humano se ha apartado de Dios, porque ha desobedecido a la palabra de Dios, porque ya no busca a Dios.
Mientras Adán y Eva obedecían a ese mandamiento que Dios les dio de no comer del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, ellos vivían de todo lo que había dentro del huerto del Edén. No había necesidad de trabajar ni de labrar la tierra, porque Dios proveía de todos los alimentos. Pero en el momento que Adán y Eva desobedecieron y comieron del fruto, ellos vieron su desnudez. Supieron que estaba desnudo y se escondieron de la presencia de Dios. Así también en estos tiempos, el ser humano reconoce lo bueno y lo malo conforme a sus criterios, conforme a las leyes sociales. El ser humano en su conciencia sabe que está haciendo mal y por eso se oculta de Dios, porque sabe que está en desobediencia. Por eso que buscan negar la asistencia de Dios. Muchos no quieren creer en Dios ni mucho menos acercarse a Él, porque saben que están cometiendo pecado delante de Dios. Se disfrazan de buenas personas por fuera, pero por dentro aún su corazón está lleno de pecado. Porque no creen en Dios, porque no buscan remisión de pecado, porque no buscan la verdad. Porque no saben ya dónde buscar la verdad. Porque el ser humano aún también, dentro de las religiones, se comenzaron a poner ambiciosos. Entró el amor al dinero. Y aún dentro de las propias religiones se hace lucro. Cuando Dios nos mandó, a su siervo nos mandó a predicar el Evangelio y no a lucrar de él. Nos mandó a rescatar las almas que se están perdiendo en el mundo. Aquellas que ahora se están muriendo sin Dios. Porque no hay quien le predique, no hay quien le enseñe la verdad. Muchos hablan de prosperidad, muchos hablan de sanación, muchos hablan de bendiciones, pero no hablan que hay un Dios que va a castigar a la humanidad si no ha nacido de nuevo. El ser humano necesita volverse a Dios, necesita recibir remisión de pecados, necesita comer del árbol de la vida y dejar de comer del árbol de la ciencia. Mientras tú juzgues lo bueno y lo malo conforme a tus propios pensamientos, conforme a tu ética, conforme a tu moral, estás apartado de la presencia de Dios, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios no se rige por las leyes de este mundo, porque Él creó este mundo y su palabra está antes de cualquier ley que haya dictado el ser humano. Él nos dio el principio de la obediencia y el ser humano cayó en la desobediencia. Poca cosa Él nos pide para que volvamos al huerto del Edén. Para que podamos recibir remisión de pecados, que obedezcamos su palabra. Es todo lo que pide. ¿Qué estamos haciendo en estos tiempos nosotros? ¿Buscamos a Dios? Sin Él no somos nada. Él nos brinda aún el aire que respiramos. Y cuando llueve, llueve para justo como así también para pecador. Aún su gracia se manifiesta, sus misericordias se manifiestan en todo el mundo a pesar de la maldad. Porque Él no quiere que nadie se pierda. ¿Qué excusa dará el hombre delante de Dios? Si cada día que Él despierta son las misericordias de Dios que Él hace para que el ser humano tenga una oportunidad más de buscarle a Él. Pero el ser humano vive su vida lejos de Dios. No busca de Dios. Cuán importante es extender la palabra de Dios. Cuán importante es conocer el corazón de Dios.
El ser humano necesita urgentemente volverse a Dios y de obedecer su palabra. Necesita recibir remisión de pecado y vestirse de justicia de Dios. Necesita tener a Jesucristo en su corazón porque Él es el camino, la verdad y la vida. Eso es lo que Dios nos quería mostrar a través del árbol de la ciencia y el árbol de la vida. O vivimos por nuestras propias fuerzas, por nuestros propios méritos, o vivimos confiados en la gracia que es en Jesucristo. Ese es el árbol de la vida. Y el árbol de la ciencia representa nuestras propias vidas, nuestros esfuerzos, nuestros pensamientos, nuestros juicios, nuestra moral, nuestra ética, lo bueno y lo malo que tengamos el ser humano. Dios no quiere nada de nosotros, nada que provenga de nuestra carne. Dios busca adoradores en el espíritu y en verdad, porque esta carne corre a hacer lo malo, esta carne es hipócrita. Nadie va a ser justificado por obras de la ley, porque la salvación es por gracia en Jesucristo. Aquellos que conocen la verdad, la creen y la guardan en su corazón, van a ser salvos. Porque esa gracia va a hacer que tú recibas el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo va a hacer que en ti nazca el deseo de hablar de Dios. Y vas a ir a predicar y a enseñarle a otros lo que tú has recibido de gracia. Porque esa es la verdadera salvación. Ese es el testimonio que en nosotros está el Espíritu Santo cuando nace el deseo en tu corazón de querer hablar, de querer enseñar de Dios y no guardar silencio y no seguir tu vida como todo el resto del mundo. Porque un hijo de Dios no vive como todo el mundo, porque vive para Cristo. Anhela hacer las obras de Dios, anhela que todo el mundo que lo rodea llegue al conocimiento de la verdad y crea en su palabra para que puedan recibir la vida eterna en su corazón. Porque nosotros los siervos no queremos que nadie se pierda. Queremos que todos entren al reino de los cielos. No queremos que se vayan al infierno. Pero el enemigo Satanás lucha porque pone pensamientos divisorios. Busca desprestigiar a los hijos de Dios. Los calumnian, los injurian. Los luchan de una u otra manera. Pero esos siervos permanecen fiel a Dios porque Él sabe que la gloria de este mundo no se compara con la gloria venidera. Porque la gloria venidera es mucho mayor que la gloria de este mundo. Obedezcamos la palabra de Dios y no caigamos en la desobediencia. Deja de juzgar conforme a tus pensamientos y comienza a creer en Dios y a confiar en Dios. Porque esa es la enseñanza que Dios hoy te quiere dar a ti. Vuélvete a Dios, arrepiéntete de tus pecados, confía en la palabra de Dios y niégate a ti mismo para que alcancen la gracia y las misericordias de Él, que sobreabundan para la humanidad. Que Dios te bendiga esta tarde y que Dios derrame sabiduría, entendimiento, inteligencia en tu vida. Y un hombre inteligente y una mujer inteligente es aquella que busca la vida eterna. Busca la vida eterna. Porque para eso Dios nos dio la inteligencia. No desperdicies lo que Dios te ha dado. No desperdicies el don que Dios te ha dado. Cada día que Él te da es para que busques su rostro. Y Él está ahí esperando con lazos de amor por ti. Que Dios te bendiga grandemente. Y te invito a orar y a dar gracias por esta palabra.
Mi Dios, te doy gracias por sus misericordias, por su amor, su justicia y su verdad. Esperando que todas las almas que vayan a oír esta predicación, seas tú obrando en sus corazones, seas tú guiándoles. Haga misericordia en medio de nosotros, Padre Santo, y glorifícate en medio de tu pueblo. Salva, Padre mío, y renueva nuestras vidas. Que tus ángeles acampen a nuestro alrededor y nos libren de todo mal. Y guíanos en todo lo que hagamos nosotros. Todo está en tus manos, Padre Santo, y en ti confío. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, será hasta una próxima, si así Dios lo quiere. Bendiciones.